Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, querida persona que va a ver este en vivo. Amén. Aquí estamos una vez más en la iglesia Fuente de Agua Viva, trayéndole la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en el Espíritu abundantemente. Cristo viene. Cristo viene y tenemos que estar velando y orando. Algo que hemos dejado de hacer es el velar y orar. El velar y orar es lo que se acabó en las congregaciones en nuestra vida. La oración y menos el velar. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial. Padre mío, Dios mío, Rey mío, Señor mío. Clama la sangre bendita de tu Hijo sobre mi vida, Señor. Sobre la vida de las almas que van a ver este en vivo, Señor Dios Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, Alfa y Omega, principio y fin, Señor. Te ruego, te suplico en esta hora, Padre del cielo y de la tierra, que quemen mis labios, Señor Dios Todopoderoso, con el carbón encendido de tu altar, de toda inmundicia, de toda palabra vanihueca, Señor. Que sea la voz preciosa, hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que no sea mi voz, Señor, que tú nos apercibas, nos alertes, Señor. Que estamos viviendo los últimos tiempos tan difíciles, tan apocalípticos, tan proféticos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego, te lo suplico y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a la escritura en Marcos 13, 28. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Nuestro Señor Jesucristo estaba dando este mensaje profético, apocalíptico al mundo, al pueblo de Israel. La higuera tipifica Israel. La higuera que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se resistió a dar fruto, no lo reconoció. La higuera que es Israel, que ahorita nos está dando señales muy grandes, muy contundentes. Ahorita está allí en el Medio Oriente, ya está en Líbano, están al borde de entrar a una guerra, están todos ahí y quieren entrar a una guerra ya no nomás por el aire, por cohetes, quieren entrar una guerra por tierra, quieren entrar en guerra por tierra. Esto es poner a Jerusalén como piedra pesada, donde todas las naciones van a entrar, pero esta no es la batalla del Armagedón. Esta es una guerra tremenda y espantosa que va a suceder. Y Dios dijo: cuando vean estas cosas, aprendan de la higuera, aprendan que el Mesías viene, el Mesías, el impostor. Aprendan que el que viene a traer la falsa paz está por llegar. Aprendan que el que ellos están llamando como Mesías va a llegar, que es el antimesías. Cuando ellos estén en esa condición, van a aceptar todo lo que les dé, lo que ellos van a creer que es el Mesías. Él va a venir en el suyo propio y lo van a recibir.
El anticristo va a venir en el nombre de él y lo van a recibir porque va a venir con grande pompa, con grande sabiduría, con grande elocuencia, para engañar también a los gobernantes de las naciones, y lo van a aceptar. Y dijo, esa va a ser la señal, es la higuera, porque yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibieron. El otro va a venir en el suyo propio, en el nombre de él, y a ese sí lo van a recibir, dijo. Aprendan que cuando vean todas estas cosas, guerras, rumores de guerras, eclipses, todas, va a haber guerras, hambres, terremotos, la era del engaño, terremotos en todas partes, todo esto se está viendo, dijo, aprendan que cuando todo esto se esté viendo, sepan que el verano está cerca, sepa que la venida de Cristo está por levantar a la iglesia. Cristo está por levantar a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia que veló, que oró, que se santificó. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Porque el cielo y la tierra van a arder como estopa, dice la Escritura, que van a arder como estopa, y que nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá, el día del Señor, el día de la ira vendrá, como ladrón en la noche. Nadie va a saber a qué hora va a venir. En que el cielo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y todo lo que hay será quemada con el cataclismo de la ira de Dios, del día de la ira de Dios que Él tiene preparado. La palabra de Dios no se contradice porque es la palabra de Dios. Dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación no va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios se van a cumplir. No van a caer a tierra, no van a dejar de cumplirse. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero de ese día, de la ira de Dios, cuando Cristo venga por la iglesia, nadie sabe. El día, la hora, el minuto, el segundo, el año, nadie lo sabe. Te pueden decir, tal fecha viene Cristo, tal año viene Cristo, tal mes viene Cristo. No, ese día y esa hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo Dios. Pero una advertencia que Dios nos dejó, que hemos pasado también por alto. Son puras advertencias de Dios. Mirad, miren lo que se está viendo. Miren las cosas que están pasando. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a los que a vosotros digo, a todos los digo, vengan. Es como, velen y oren, dice, porque es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Dios se fue y nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones.
nos dio dones, nos dio talentos, dio ministerios a la iglesia. Dice, tienen que velar y tienen que orar. Y dio a uno para que estuviera a la puerta esperando al regreso de su Señor. Tienen que estar velando y orando, dijo, para que cuando Él venga no los halle durmiendo. No los halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad para que cuando Él venga no te halle durmiendo. La iglesia está durmiendo, como las vírgenes insensatas, que cabecearon todas y se durmieron. La iglesia está durmiendo en el afán del mundo, en todo lo de este mundo. La iglesia está enganchada a todo lo de este mundo. Son las advertencias de Dios a la iglesia. Las advertencias que hemos ignorado de las señales que Dios nos está dando, donde Dios está por levantar a la iglesia. Dios está por levantar a la iglesia, a la Virgen sensata que veló, que se santificó, y va a venir a la hora que nadie sabe, a la hora que nadie lo espera, a la hora inesperada. El de repente de Dios va a ser inesperado. No sabemos a qué hora llegará el Señor, pero nos dio una advertencia, todas las señales, y nos dijo que estemos velando. No sabemos a qué hora venga, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, pero Él va a venir cuando menos lo esperemos. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el año ni el minuto, pero nos dijo, ahí está la higuera, ahí está Israel. Allí están los falsos maestros que van en aumento. Allí están los falsos cristos. Allí están los terremotos. Allí están las guerras. Allí están las guerras, los terremotos. Allí están los falsos maestros. Allí están los falsos profetas, los falsos cristos, que si es posible van a engañar aún a los escogidos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Las potencias caerán del cielo. Hoy estamos viendo que meteoritos, que huracanes, que temblores, que lo que hay más falsos maestros, falsos profetas. Es lo que tú y yo estamos viendo, falsos cristos. Pero no sabemos el día y la hora en que el Señor va a venir a buscar a sus escogidos. Y deliberadamente, en el engaño de nuestro corazón, en la muerte espiritual que traemos, en esta somnolencia, en este sopor donde estamos dormidos espiritualmente, dormidos, apata tirante, dormidos con el celular, con el afán del mundo, con la glotonería, con la embriaguez, con la avaricia. Estamos dormidos. Nuestros ojos están cargados de sueño, como los discípulos cuando el Señor les dijo que tenían que velar cuando Él iba a ir a la cruz, pero venía y los hallaba dormidos, venía y los hallaban dormidos. No pudieron velar una hora porque sus ojos estaban cargados de sueño. Les dijo, velen ya, porque se acerca el día, le dijo el Señor Jesucristo. Velen ya, porque ya es la hora en que voy a venir. Velen ya, porque ya pasó el tiempo y ustedes no estuvieron velando y llorando, sino que estuvieron dormidos. Mateo 26, es bien importante orar en estos tiempos. Mateo 26, nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz. Iba a ir a la cruz y allí estaba en el Getsemaní. Fue después de que tomó la cena con los discípulos, fue al Getsemaní. Entonces nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 26, 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y él les declaró lo que sentía en su corazón. Dios les habló lo que él estaba sintiendo. Él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, fíjese, nuestro Señor Jesucristo les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Ellos estaban durmiendo. Fíjense, esto es bien tremendo, Dios les abrió su corazón y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, Él les dijo: estoy agonizando en el espíritu. Quédense aquí orando, quédense aquí velando, en tanto que yo voy y oro. Les dio una advertencia: quédense aquí, yo estoy muy triste. El Señor nos ha estado advirtiendo: velen y oren, porque yo voy a venir a levantar a la iglesia, voy a venir a buscar a la iglesia, pero ustedes tienen que velar y orar. Era una advertencia de Dios que nos la sigue dando. Tienen que velar y orar, porque no saben a qué hora yo voy a llegar. No saben cuándo voy a venir a buscar a la Virgen sensata y prudente. Y todavía no lo ilustró en Mateo 25. 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían su lámpara llena de aceite y las insensatas no habían tomado aceite extra. Y él llegó y se cabecearon todas, estaban dormidas como los discípulos. Por eso él dijo: para que cuando yo venga no los halle durmiendo. No nada más en una muerte, en un sueño normal, sino en un sueño espiritual, en un sopor, acomodados al mundo, en una ceguera espiritual, en una somnolencia espiritual que no te permite ver, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos no podían darse cuenta. Él estaba hablando, los ojos cargados de sueño de la humanidad, de la iglesia, cargados de la pesadez del celular, de la tele, de las redes sociales, cargados de la glotonería, cargados del afán, cargados de la inmoralidad. El Señor no nada más se refería al sueño físico, se refería a lo normal, dormir y despertar. Él sabía al sueño de una muerte espiritual donde ellos no se podían dar cuenta de nada, porque sus ojos estaban ciegos para no ver y para no oír. Por eso dice que ellos no podían reaccionar, porque sus ojos estaban pesados, cargados de sueño. ¿No te ha pasado así? No puedo reaccionar, mis ojos se cierran solos y se echan agua y se levantan los ojos. Esa es la somnolencia, la muerte espiritual que traen, cargados de sueño porque se han metido en todo lo del mundo, en una pesadez donde sus ojos ya no pueden ver, donde sus oídos ya no pueden oír. Y les dijo él: yo estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y por segunda vez dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. 3 veces los halló durmiendo. No les importó que Él les dijo que estaba triste hasta la muerte, que iba a ir a morir por nosotros. Sus ojos estaban cargados. A nosotros no nos ha importado, igual que a los discípulos, que Él nos esté hablando de que estemos velando y orando. No nos ha importado. Marta no le importó, estaba afanada, preocupada, agobiada, angustiada, con todo el afán del mundo, porque no tenía tiempo para estar en la presencia de Dios. A María estaba recostada con el Señor, oyendo sus palabras, y le dijo: María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitado. La iglesia apóstata no ha escogido la mejor parte. La iglesia apóstata está cargada de toda la seducción del mundo, de todo el pecado del mundo. Habló de la iglesia cristiana. De todo el pecado del mundo, de todo el entretenimiento. Y la iglesia apóstata, al igual que los discípulos que les dijo el Señor: velen y oren. ¿Y qué le pasó a los discípulos? Pedro lo negó. Pero ya Dios se lo había advertido a Pedro. Para eso se lo llevó. Pedro dijo: si es posible, Señor, que yo dé la vida por ti, yo soy capaz de ir de dar la vida por ti. Y le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Pedro, en su autosuficiencia, en su soberbia, siempre quería llevar la delantera. Dijo: no, Señor, yo soy posible dar mi vida por ti. Le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú ya me vas a negar. Ya Dios se lo había advertido y se le olvidó a Pedrito. Autosuficiente, soberbio. Dios nunca hace nada sin antes nos avisar. Y se lo llevó. Se lo llevó y le dijo, vio que él estaba orando y angustiado y les habló y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les valió. Ignoraron a Dios. Así está la iglesia, dormida, ya no vela. Y no digo que toda, porque hay un pequeño remanente. No digo que toda, ahí está, haciendo de las suyas, pero es salva. Pero viene el tiempo en que la iglesia va a ser zarandeada como trigo. Y la iglesia se va a quedar postrada en el desierto. La iglesia apóstata. Porque Dios se va a llevar a la Virgen sensata, la que veló, la que oró, la que se santificó, la que estuvo esperando a que llegara su Señor, la que estuvo esperando a que su Señor llegara y viniera. Dijo: aquel hombre yéndose se fue lejos. Aquella a la que le dio autoridad y estuvo trabajando los dones, los talentos, velando, orando, santificándose por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a las almas. Y esa estaba ahí velando, y el portero también estaba velando. Dice: no van a saber a qué hora yo voy a llegar, a la hora que cante el gallo, a la hora que nadie sabe, pero yo quiero que cuando yo venga, de repente no los haya durmiendo. El Señor llegaba de repente con los discípulos y los hallaba durmiendo. El Señor llegó de repente con las vírgenes insensatas y con las sensatas. Y mientras aquellas iban a buscar aceite, las que estaban apercibidas, las que estaban velando, llorando con su lámpara llena de aceite y aceite extra, entraron a las bodas y se cerró la puerta. Así está la iglesia apóstata, dormida. El Señor venía y los hallaba durmiendo. A este Pedro soberbio, arrogante,
que siempre quería tener la delantera en todo. Yo voy a dar mi vida por ti. Mentira. Y su vida dio por Dios, porque a la hora que Dios le dijo, vela, porque yo estoy triste, a él no le importa. Es que ese fue el que dijo que iba a dar su vida por él. Fíjense cuán engañoso es nuestro corazón, porque Dios les abrió su corazón. Estoy triste hasta la muerte. Ya les había dicho que iba a ir a la cruz. Ya le había dicho, si es posible, yo doy mi vida por ti. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Ese que dijo que iba a dar su vida por él, no dio una hora, entiendamos la palabra, no dio una hora de oración con el Divino Maestro. Fíjense cómo nos enredamos y cómo Dios nos casca en nuestra propia lengua. A veces decimos, yo te amo, Señor, te voy a servir, aunque pase luchas, pase pruebas, Señor, yo te voy a seguir, voy a dar mi vida por ti. Y a la hora de la lucha, de la prueba, ni un minuto oramos, no estamos orando, ni un minuto, sino que viene el zarandeo, el desaliento, el desánimo, y andamos diciendo, ¿dónde está Dios, Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Porque tú no velaste. ¿Por qué fuiste tan soberbio y tan arrogante y tan autosuficiente? Porque Dios no nos está diciendo nada que a nosotros nos pueda afectar. Nada más que veles y ores. Marta, afanada en el afán. María, la primer parte. Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira cómo estoy trabajando. Marta, Marta, le dijo la voz divina del Divino Maestro. Muy afanada y turbada estás con todo lo del mundo. María escogió la mejor parte, alabado sea el Señor, cantó lento la mano. Estar a mis pies. La iglesia dormida, afanada, turbada, dormida, los ojos cargados, pero dice que va al cielo. María agarró la mejor parte. La iglesia ha escogido la peor parte, porque ya no hay altares de oración. Ya no oramos ni para cantar, ya no oramos ni para empezar el culto, ya no oramos ni para empezar los conciertos diabólicos, satánicos de música merenguera, rapera, del diablo. Ya no oran, se paran como Pedro, autosuficientes, y pura gritería como jaurías de demonios. Eso es lo que hacen en los conciertos, eso es lo que hacen en las iglesias. Pero ya no hay altares de oración, ya no hay altar. Están enredados en el celular, en el afán del mundo, en la glotonería. Viene la lucha, viene la prueba, y lo dicen, Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Cuándo has estado orando? La escritura dice, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche. De la viuda pobre con el juez injusto, que iba con su adversario y le decía, iba con el juez y le decía, y en Lucas 18, léalo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y la iglesia ya no ora. La iglesia ha dejado todo lo que Dios le dijo y ha ignorado las advertencias. Y la iglesia sola va a negar a Cristo y se va a poner la marca del anticristo, porque se va a quedar junto con sus líderes. Se van a quedar porque ni los líderes oran. No están en lo secreto con Dios. No están buscando el rostro de Dios como María. Están en lo secreto, como siempre te lo he dicho, y para nadie es un secreto. Con el celular adulterando, pornografía, en avaricia. Está, pero la corrupción a todo lo que da. Dice que toda carne había corrompido su camino. Toda carne. Hasta los hijos de Noé y las mujeres. Dice que solamente Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios en oración, en obediencia, hizo el arca como Dios le dijo que le hiciera. Noé no cuestionó que no había diluvio, Noé hizo el arca.
Noé hizo el arca y esa fue la fe que condenó al mundo. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y como halló gracia, Dios le dijo, voy a destruir a la tierra con un diluvio. Porque Noé estaba caminando con Dios en oración y en obediencia. Dice la Escritura que Dios no va a hacer nada sin antes se lo revela a sus siervos, sus escogidos, los profetas en lo secreto. Ahí. Noé iba caminando con Dios. Y Noé halló gracia. Porque Noé era un hombre perfecto. Perfecto ante Dios quiere decir maduro. Que buscaba el rostro de Dios como Enoc. Buscaba el rostro de Dios diligentemente y era obediente. Dios lo llamó, lo escogió en una generación violenta, corrupta, cuyo designio era solamente hacer el mal. Dios lo llamó, pero la obediencia, la fe de Noé, el clamar por sus hijos, el creerle a Dios, la fe de Noé, la obediencia dio fruto. Hizo el arca como Dios le dijo, no la hizo como ahorita están los corruptos en las iglesias cristianas. Puro mundo en la casa de Dios. Corrompidos, profanando. Entre lo santo y lo profano ya no saben de hacer diferencia. Hay una conjuración para robar a las almas, hay conjuración. Sus sacerdotes falsean la ley, hay conjuración. Entre lo santo y lo profano ya ellos no saben hacer diferencia. Y Noé sí. Noé, dice la Escritura que Dios vio a Noé. Que Dios vio a Noé cuando la maldad empezó a multiplicarse. Y Jehová vio la maldad de todos los hombres. Y le dolió a Dios ver la maldad. Pero Noé, dice 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Caminar es en obediencia. Dice que era justo, que era perfecto, maduro. Y era temeroso de Dios. Eso fue la fe que alcanzó a la familia de Noé. Ahorita, tristemente le estoy diciendo que no andamos velando, llorando para que nuestros hijos no se vayan al infierno, para que nuestros hijos no se pierdan. No estamos velando, llorando en fe, con justicia, perfecto, no estamos echando a andar la fe, no. Y Dios le dijo a Noé, dijo Dios Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y le dijo, hazte un arca, y le dio las medidas. Era una maldad espantosa, violenta, corrupción. Y ahorita está. En la iglesia a mí no me venga con cuentos. A mí no me venga que en la iglesia todos tenemos alitas y traemos la aureola. No. La iglesia anda más apóstata que nunca, corrompida, podrida, maloliente en el pecado adentro de la iglesia, en la alabanza, en los líderes, en los pastores, en los evangelistas. Anda bien más torcida que la cola del marrano. La corrupción está en la iglesia porque se hizo amiga del mundo. Pero la iglesia no camina con Dios, la apóstata. Te voy a hablar de la falsa iglesia. La falsa iglesia no camina con Dios en oración, en obediencia. La falsa iglesia camina con la casa, el santuario de Dios, profanando la palabra de Dios, profanando la música, profanando el santuario de Dios, metiendo comida dentro de la iglesia. Esa es la falsa iglesia, la que se parece a la iglesia. Es la cizaña que está creciendo con el trigo. Nos hemos vuelto cizaña. Es bien poquito el trigo. La falsa iglesia es una cizaña espantosa y se confunden. Cantan igual, caminan, no, pero ya no se visten igual porque ahora hay una vestimenta muy indecorosa y ahora hay muchas herejías. Pero dicen que son salvos y que van al cielo.
Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y hoy estamos ignorando las advertencias. Las vírgenes insensatas no llenaron su lámpara de aceite. Todas cabecearon, pero estaban esperando al novio. La falsa iglesia también cabeceó. Pero cuando se halló el grito, cuando a la medianoche, dice 25:6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Ya no tenían aceite. Estaban muertas, con los ojos cargados de sueño, atestadas de todo lo del mundo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas sentaron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con Noé se cerró la puerta. Y toda la gente en el tiempo de Noé se esforzaba, golpeando la puerta, y gritaban: Noé, ábrenos la puerta, Noé. Pero Dios había cerrado la puerta de la gracia. Está por cerrar. Y la falsa iglesia, con sus falsos ministros en el altar, la cizaña se va a quedar. La cizaña se va a perder, porque es una iglesia falsa que está ignorando las advertencias de Dios. Ellos están ignorando y están en los púlpitos predicando herejías destructoras. Herejías destructoras espantosas. Y la falsa iglesia la oye. Lucas 18 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Orar siempre en la lucha, en la prueba, en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Dijo: orar siempre y no desmayéis. O sea que aunque llueva, truene, relampaguee, orar siempre con nuestros ojos bien puestos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos y nuestro corazón estar bien puestos en aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que nos dio la victoria porque derrotó a Satanás en la cruz, lo exhibió públicamente y nos dio la victoria porque derrotó a la muerte, resucitó y la tumba está vacía. Esa es nuestra esperanza bendita. Que venga lucha. Él lo soportó todo. Él lo soportó todo porque sabía que venía la victoria. Por eso le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que gruesas gotas de sudor, que eran como gotas de sangre, le caían de su frente. Estaba en una agonía el dueño y Señor del universo. Mientras los discípulos que dijeron: vamos a dar nuestra vida por ti, dijo Pedro, estaban dormidos. Mientras los que dicen: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Mentira. Está el celular, está la comida, está el adulterio, está la avaricia, está la corrupción en las iglesias, está la vendimia dentro de la iglesia. No hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si saben dónde están, es más, no saben, hundidos en la corrupción, hundidos en la apostasía, hundidos en el celular, con los ojos cargados de sueño, que no pueden reaccionar.
Esa es la falsa iglesia. La que canta por cantar puras mentiras. Puras mentiras, esa es la cizaña. La que adora de labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la iglesia falsa, con sus líderes falsos en los púlpitos, que predican herejías destructoras. Esa es la iglesia falsa, que es cizaña, que cuando venga el Señor va a agarrar al trigo y se lo va a llevar. Y la iglesia se va a quedar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dijo, si aquel juez injusto hace justicia en lo terrenal, ¿cuánto yo no voy a hacer justicia a mis escogidos, que están clamando día y noche? Día y noche, velad y orad, dijo el Señor, porque no sabes a qué hora va a venir, si a la medianoche o al canto del gallo. Tú tienes que estar despierto espiritualmente, pero para que yo venga, cuando yo venga no los haya durmiendo. Dice, no les haré yo justicia a ellos, no le haré justicia, pero hallará fe en la tierra. Ahorita no hay fe, ahorita no hay fe, ya no creen en Dios. Hay fe en un líder que les profetiza mentira, engaño. Hay fe en una religión, pero no hay fe en el que murió en la cruz del Calvario. No caminamos con Dios en oración, no lo amamos. Porque Noé caminaba con Dios, perfecto, en obediencia. Noé caminaba con Dios, por eso halló gracia. Por eso la gracia está por cerrarse. Porque la iglesia ya no camina con Dios en obediencia, en fe. La iglesia ya no está velando, menos clamando. Menos clamando. El ciego Bartimeo le gritaba. El ciego Bartimeo daba voces cuando nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, iba por el camino. Le dijeron, ¿qué es esto?, preguntó el ciego Bartimeo. Jesús de Nazaret está pasando. Él había oído de Jesús. Aleluya. Él había oído, pero no lo podía ver. Él había oído de sus milagros, pero no lo podía ver, porque estaba ciego como está la iglesia. De oídas oye pesadamente, de labios honra, pero no lo ve porque no lo conoce. Porque no lo conoce, porque no está en oración. Bartimeo no lo conocía. Noé sí lo conocía. Y la fe de Noé salvó a sus hijos y condenó a ese mundo. La fe de nosotros en Dios, caminar con Dios en oración, nos va a ayudar a que Dios nos responda, porque Él es el juez justo. Y cuando le dijeron, aquel ciego Bartimeo, rabacando, ramaquí, empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el divino maestro iba pasando. Y aquel ciego Bartimeo gritaba más fuerte gritaba aquel ciego Bartimeo. Jesús, con desesperación. Él quería su milagro. Él quería ser escuchado por el divino maestro. Él quería el milagro. ¿Cuál milagro quieres? Que no oras, que no velas, que no clamas, que estás prendido en el celular y te vas a quedar y te vas a ir al infierno, la falsa iglesia. Y los discípulos lo callaban. Dice que los discípulos lo callaban. Cállate.
no molestes al maestro. Pero dice que el ciego Bartimeo gritaba más fuerte. Y mira qué hermoso. El maestro iba pasando por el camino y se detuvo al clamor del ciego Bartimeo. Se detuvo ribasando, rabacanda, rabaqui. Y aquel ciego Bartimeo no lo veía. Pero ahí se detuvo el divino maestro y llegó a él. Cuando tú y yo clamamos, velamos, lloramos día y noche, no lo vemos. Pero en fe lo tocamos y él se acerca a nosotros y nos responde. Pero el afán del mundo, la avaricia de la falsa iglesia, la idolatría al celular, porque es una idolatría el celular, la idolatría al dinero, la idolatría a la pornografía, la idolatría a la comida, la idolatría de la autosuficiencia, de la soberbia, no nos permite ver nuestra condición. Que necesitamos de Dios, que el mundo nos necesita para hablar de Dios. No, salimos como payasos, disfrazados de payasitos a predicar el evangelio. ¡Déjese de payasadas! Ese no es el evangelio. Payaso no es la cruz de Cristo. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No rebaje la cruz de Cristo. No rebaje un sacrificio tan santo, tan puro, por música de cabaret, por bailarinas de cabaret, por payasos, por glotonería en la iglesia, por fiestas paganas. Déjese de payasadas, iglesia falsa. Cizaña. No se convierte en nadie, ni la iglesia falsa, porque no ha nacido de nuevo junto con sus líderes apóstatas. Y se paró el divino maestro. Si hay algo que llama la atención de Dios, es cuando clamamos día y noche. Cuando clamamos, gemimos, velamos y gemimos y lloramos. Y se tarda la respuesta, pero no desmayamos. Vienen momentos en que sentimos como Elías desmayar. Vienen momentos que sentimos como Elías, que queremos morir. Pero ahí llega la presencia de Dios, con una vasija de agua y con una torta de pan. El Señor llega y nos fortalece y otra vez para arriba. Y se paró. El Señor sabía, arriba con tu rama. El rey viene, pero déjate de payasadas, iglesia falsa, cizaña podrida componida al mundo, amiga del mundo, cizaña, iglesia falsa, desde la herejía de los púlpitos, amiga del mundo, eres enemiga de Dios. No te engañes, iglesia falsa, no te engañes, líder religioso en los púlpitos. Eres cizaña, eres falso, profanando la casa de Dios. No te engañes, músico mediocre de música mundana. Eres cantor falso que vas al infierno, cizaña, que ni entran, ni dejan entrar, ni están entrando, ni están dejando entrar a las cabras que lo ven. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Que recobre la vista. Que recobre la vista. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más, intimidar más contigo. Quiero que te pueda palpar en el espíritu más. Quiero que me abran los ojos espirituales para ver más en las cosas del espíritu. No, pero están dormidos, con los ojos cargados de sueño, la iglesia falsa. Los líderes apóstatas, corruptos, agarrados de la mano del mundo en la política, en el narco, en los negocios sucios, agarrados en el adulterio, en la pornografía, corruptos,
Toda carne había corrompido su camino. Solamente Noé era varón perfecto. Ese es el trigo. Ese es el trigo. Lo demás era cizaña. Era cizaña, era la falsa iglesia que predicaba por avaricia, por ganancia deshonesta. Y el Señor escupió y hizo lodo y le puso en los ojos. Y aquel ciego Bartimeo vio. Le dijo: ¿qué ves? Veo gente como árboles movidos. ¡Aleluya! Pero él clamó y el Señor lo oyó. Y el Señor dice: clama, clama voz en cuello, anuncia al pueblo sus rebeliones. Y el Señor dice: clama a mí, yo te responderé, pero clama. No, ya no hay oración, ya no hay velar. Los discípulos no pudieron velar una hora. Una hora les pidió el Señor. Ahora ya ni 5 minutos. Ya no hay oración. Se perdió ni 5 minutos orando. Ni para subirse al altar, ni para cantar, ni para predicar. Pero que te quede claro, te profetizo que vienen tiempos mejores, que viene tiempo de cambio. Y aquella cabra brinca y cae, se mueve y se retuerce. Corrupción en los altares. Espíritus engañadores. Porque el Señor responde. El Señor responde. El Señor oye el clamor de su pueblo. El tiempo en que te mete a la prueba, como al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo metió a la prueba en Egipto. Ahí estaba el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel empezó a clamar. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gimieron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios y el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El nuevo rey que había, el anticristo que viene, te va a hacer mal. Ahorita el diablo del mundo es como Egipto. Ahorita el diablo con todas sus potestades anda, pero como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ni así clamamos. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero vimos un evangelio de emoción, del tingo, del tango. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios se acordó con el pacto. Dios se acuerda que tiene que venir por la iglesia. Que pronto tiene que venir a levantar a la novia, a la virgen sensata y prudente, como aquella viuda pobre con el juez injusto, que tenía que venir a hacerle justicia, que había pasado luchas y pruebas y grandes desafíos en este mundo podrido y en esta corrupción en la iglesia. Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios vio. Dios está viendo la dura servidumbre que vamos pasando en luchas y pruebas. Dios lo está viendo y dice: he descendido para librar. Dios va a descender por la iglesia. Dios va a descender para levantar a la novia, como guardó a Noé, como guardó a las vírgenes sensatas, como se llevó a Enoc, como se llevó a Elías. Dios va a descender a levantar a la novia. Viene bien pronto. Para todos aquellos que claman, óigalo bien. Oyó el clamor del pueblo de Israel.
oyó el clamor del ciego Bartimeo, oyó el clamor oyó el clamor del pueblo, de la viuda pobre con el juez injusto. Oyó el clamor, Dios dice que oyó y vio. O sea que Dios ve y Dios oye. Y estamos ignorando las advertencias del Dios vivo, del Dios verdadero que resucitó. Que dijo que iba a venir, que iba a morir en la cruz, que iba a pagar con su sangre la redención de nosotros, pero que iba a resucitar al tercer día y que se iba a sentar a la diestra del Padre, pero que se iba a ir a preparar moradas, para que iba a venir luego por nosotros para llevarnos donde Él está. Eso es lo que falta. Él nos prometió que iba a venir, que iba a resucitar y que iba a preparar moradas para venir y a llevarnos con Él. Él está por llevarse a la novia, por levantar a la novia, a la virgen sensata, prudente, que veló, que se santificó. Aquellos que claman, que gimen, que no se han dejado seducir por todo lo de este mundo, que no se han dejado seducir como Marta, que no se han dejado seducir como los asalariados, que no se han dejado seducir como Ananías y Zafira, que no se han dejado seducir por el mundo y son almas adúlteras, amigas del mundo y enemigas de Dios. El trigo no se va a ir con Cristo. Eres amigo del mundo, pero eres enemigo de Dios. Que seas amigo del mundo y enemigo de Dios. Si pecan los hombres contra los hombres, los jueces terrenales los librarán. Pero si Dios es el juez de toda la tierra, de todo el universo, y eres amigo del diablo aquí en la tierra, porque eres amigo del diablo, porque este mundo está liderado por Satanás, el Señor lo reprende. Está liderado. Todo lo que hay en el mundo, el príncipe de este mundo tiene el control, con permiso de Dios, porque Dios es el que no ha perdido el control. Él ya permitió que tome el control porque le dieron la espalda. La iglesia corrompida, podrida, le dio la espalda. El mundo adorando al diablo, a la muerte, a la brujería, a la hechicería. El mundo le dio la espalda a Dios. Entonces ya Dios los entregó, pero no quiere decir que Dios haya perdido el control. Por eso dice el día y la hora, a la hora que nadie sabe, Él va a venir. Por eso te dice, vela y llora. Y cuando ya clamamos y clamamos, porque la lucha y la guerra se hace muy fuerte contra las potestades del infierno, porque la lucha es contra principados, contra potestades de maldad, entonces Él se acuerda y va a venir por la novia. Va a venir por la novia. Pero todos aquellos que se han dejado seducir por todo lo de este mundo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, mire que no cree. El que cree que está firme, mire que no cae. Será en el momento que la iglesia falsa esté más confiada que nunca. La iglesia falsa esté más confiada que nunca, comiendo, bebiendo, amiga del mundo, cizaña para allá, cizaña para acá, en la política, en todo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Va a ser cuando la iglesia falsa esté más comprometida con el mundo y más autoconfiada, como estaba autoconfiada. Y va a venir el arrebatamiento, y entonces el diablo los va a hacer garras y se van a dejar marcar. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Dice, bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor venga los halle velando, llorando y clamando. Bienaventurados, porque los va a sentar a la mesa y les va a servir en las bodas del Cordero. Bienaventurados porque van a volar en el arrebatamiento. Bienaventurados, va a ser un momento en que la iglesia falsa está tan comprometida con el mundo que ya más ciega como la iglesia tibia mundana de la Odisea. Ciega, pobre, desnuda, yo no tengo necesidad de nada.
soy rico, eres un miserable, eres un pobre, un ciego desnudo, unge tus ojos con colirio para que veas. Así está la iglesia como estaban los discípulos cargados de sueño. Úngete, échate algo en los ojos para que se te abran y vean lo que está pasando. Échate presencia del Espíritu Santo. Así está la iglesia ciega, sorda, espiritual, como la iglesia tibia, mundana de la Odisea, que está por ser vomitada de la boca de Dios. Porque es la iglesia falsa. Es la iglesia falsa, la cizaña, porque hay iglesia falsa y cizaña. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es el tiempo de levantarnos, pero estamos proveyendo para todo lo de la carne. Está más cerca que nunca nuestra redención. La noche está avanzada. La maldad, el pecado, la inmoralidad, la corrupción, la violencia, el satanismo, la brujería, la hechicería, la inmoralidad, está bien avanzada. Está bien avanzada y ahora es tiempo de levantarnos. Dice: no andes en glotonería, no andes en borrachera, no andes en nada de eso, porque ya la hora se acerca. Pero la gente no quiere entender. La gente no quiere venir al arrepentimiento. Ya se volvieron una iglesia falsa que se convirtió en cizaña, con puras herejías destructoras en los púlpitos. Herejías destructoras en los púlpitos que están destruyendo al pueblo. Segunda de Pedro 2. Estoy hablando con la palabra. No es palabra de la hermana Eva, Si fuera palabra mía, no. Segunda de Pedro 2. Vamos a segunda de Pedro 2. Dice: pero hubo también falsos profetas. Falsos. La iglesia falsa. No le estoy contando mentiras. La cizaña. Los falsos en los púlpitos. Maestros falsos, falsos profetas, falsos pastores, falsos cantantes, falsa iglesia que se volvió cizaña, que se volvieron cizañas. Congregaciones enteras son una iglesia falsa. Congregaciones enteras desde que están los que están en los púlpitos cantando, enseñando herejías destructoras, son la iglesia falsa que está dormida. Dice: estoy hablando con la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ahí está la palabra, la iglesia falsa, la cizaña. Y muchos, no dice poquitos, mucha iglesia falsa seguirá sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Muchos, no dice poquitos, mucha iglesia falsa, mucha cizaña, va a seguir sus herejías destructoras. Aún está negando al Señor, aún está negando la cruz, aún están negando la resurrección de Cristo, la sangre de Cristo, el arrepentimiento, el volverte a Dios en arrepentimiento, en dejar el pecado, lo están negando. Son herejías que están enseñando. Son falsos, aquí te lo estoy diciendo. Falsos profetas, falsos pastores, falsos músicos, falsos cantantes, que están negando a Dios con herejías destructoras. Se están poniendo un evangelio acomodado a la carne, pero sin declararte el pecado, sin decirte que si no te arrepientes y te lavas en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la redención por nuestros pecados, que murió por nosotros y resucitó, no importa toda la mitotada que te hagan, todo lo santo, todo lo profano que te pongan, te están llevando al infierno.
Y dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Y por avaricia están haciendo negocio. Por avaricia tienen una mercadería con los conciertos, con los eventos en las iglesias. Por avaricia te profetizan mentiras y la gente los oye. Es la iglesia falsa, es la cizaña que Dios está hablando, que se van a perder en el infierno si no se arrepienten, si no se vuelven al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Porque los falsos son falsos, te están contando herejías destructoras. Herejías destructoras que no te están llevando al arrepentimiento ni del altar del pecado. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? No te engañen los herejes. Si estás descuidando una salvación que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el único que nos puede lavar, limpiar y perdonar nuestros más viles pecados. No es verdad una vez salvo, siempre salvo. Es una herejía destructora. No es verdad que lo que está en la mano de Dios nadie lo va a arrebatar. Es mentira destructora. No es verdad que por María, que por una religión te vas a ir al cielo. No. Dice que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque viven en pecado y ellos mismos les ofrecen libertad y ellos son esclavos del pecado. Los falsos son esclavos del pecado y a los falsos les ofrecen libertad y los meten en un libertinaje y los esclavizan también al pecado igual que ellos. Están siendo engañados y van engañando a la gente. Es la herejía más espantosa. Pero dicen que son pueblo de Dios. Ese es lo más espantoso, el engaño del diablo. Ellos están engañados y van engañando también al pueblo. Y ellos dicen que son siervos ungidos, sacerdotes, ministros del altar, los grandes líderes, pero están engañados. Son falsos. Porque están predicando herejías, se están negando a Dios, están sacando la cruz y la sangre de Cristo. Y te lo estoy leyendo. Y entonces ellos dicen que son pueblos, pero Dios, ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que se apartó y vive en santidad y que está ligado a la cruz de Cristo, que está velando y llorando. Dios no se asocia. Óigame bien lo que le digo. Dios no se asocia con la corrupción. Y es la corrupción que traen la falsa iglesia, los falsos líderes, los falsos pastores, los falsos profetas. Traen una corrupción igual o peor que la del mundo. Una corrupción horrible y espantosa, igual o peor que la del mundo. La corrupción más horrible y espantosa que se puedan imaginar. Dios no se asocia con los que están asociados con Satanás, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Dios no se asocia con las almas adúlteras de Santiago 4:4. No te estés engañando hoy, te están engañando. Y la palabra de Dios es muy clara: eres falsa iglesia, eres cizaña, y aquí te lo voy a comprobar. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, traes un adulterio espiritual, están negando la cruz de Cristo, son herejes, son falsos. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No te has dado cuenta? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no se asocia con ellos. No lo pueden hacer a Dios amigos de ellos cuando ellos van con la corrupción, metiéndola a la iglesia, en todo el pecado, en el adulterio, en la inmoralidad, corruptos en todo habido y por haber, igual o peor que el mundo, porque ellos se jactan y gritan a los cuatro vientos que son ungidos, que son siervos de Dios, que no toquen al ungido, que le hagan valla, que le pongan, que le quiten, que le aplaudan, que le tiren el dinero. Son corruptos, como en el tiempo de Noé. Y la iglesia corrupta los sigue. Dios no es amigo de ellos. Dios no se asocia con esa iglesia. No te engañen, te están llevando al infierno. Te están llevando al infierno sin tocar baranda. Dios no se asocia con la corrupción. Dios no es amigo de los que son amigos del mundo.
Dios no es amigo de los que viven en pecado, en la avaricia. Dios no es amigo de ellos. Es enemigo. Dios no se asocia con la corrupción porque Dios es santo. Él dice, de ustedes es la mancha. De ustedes es la corrupción. Yo soy santo, de ustedes es la corrupción. De ustedes es la mancha, dijo el Señor. Mía no es la mancha ni la corrupción, dijo el Señor. De ustedes son, dijo, la corrupción no es suya, 32:5. De sus hijos es la mancha. La corrupción no es de él, ¿eh? Él no se va a asociar contigo, mentiroso, corrupto, amigo del mundo, pero enemigo de Dios. Dios no es tu amigo, ni está en tu iglesia, ni está con la falsa iglesia, ni está con el corrupto que predica herejía, ni con la iglesia que le sigue, porque le siguen multitudes. Le siguen multitudes. Dice, generación torcida y perversa. Eso es lo que es. Es una generación torcida y perversa. Pueblo, así pagáis a Jehová, así le pagan. Pueblo loco e ignorante, ¿no es tu padre el que te hizo? ¿No es tu padre el que te creó y te estableció y te hizo? Son torcidos, falsos, falsa iglesia, torcida, corrupta. La corrupción no es de los hijos de Dios. Ahí usted se puede... La corrupción es de los hijos del diablo, porque en Noé toda la tierra estaba corrompida. Todo solamente Noé era justo, maduro, perfecto, que caminaba con Dios en rectitud, en integridad. Hoy no hay rectitud. Ahora somos una generación torcida. Somos una generación perversa, y te hablo de la iglesia. El mundo ya está podrido en las manos del diablo. El mundo ya está listo para adorar a la bestia, pero la iglesia torcida. Dice, la corrupción no es de los hijos de Dios. Reflexión. La corrupción no es de él. De ustedes la mano. Él es santo. Esa es la generación torcida, perversa. Y Dios dice, pueblo loco e ignorante. O sea, te está diciendo, están locos, ustedes están locos. Son unos ignorantes en el espíritu. Están pero bien locos los corruptos en las iglesias, y los que los siguen igual. No es pueblo de Dios. Aunque digan siervos ungidos, son corruptos. Y Dios los ve como locos. Y Dios los ve como ignorantes. ¿Que no eres un ignorante que Dios te hizo? Tan ignorante eres que se te olvidó que Dios te hizo. Que eres el que te formó. Que Él es la cabeza de la iglesia. Así tan torcidos y perversos son, tan locos están, tan ignorantes los hizo el diablo ya. El Señor lo reprenda, porque se hicieron amigos de Él. Dios no se asocia contigo. Dios no es amigo tuyo, porque tú eres amigo de Dios. Eso es lo más tremendo, que los están engañando. Ezequiel, vamos a Ezequiel. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia. En el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas y tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus vidas en medio de ellos. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir a las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelta, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Así está. Conjuración de músicos, conjuración de pastores, de evangelistas, que son como leones rugientes que están devorando las almas con el dinero,
multiplicando sus casas, multiplicando sus carros, multiplicando sus bancos. Todos están violando la ley y han contaminado el santuario de Dios. Entre lo santo y lo profano no han sabido hacer diferencia. Y Dios dice que me están profanando. Mi sacrificio en la cruz del Calvario está siendo profanado por los falsos, por la iglesia falsa, por la cizaña. Por la iglesia falsa, por la cizaña, les están profetizando mentiras y dicen, así dice el Señor, cuando yo no he hablado. Cuando yo no he hablado. Porque si ellos hubieran estado en lo secreto, hubieran escuchado mis palabras como Noé y hubieran hablado al pueblo y lo habían hecho que se volviera de su mal camino torcido. Pero como están locos, como están ignorantes en la conjuración, por la avaricia, por el pecado, por la inmoralidad, ya no les importa ni las almas, y a la iglesia tampoco le importa. A la iglesia dice que la falsa iglesia los sigue, la cizaña los sigue, la falsa iglesia los sigue, y muchos seguirán en sus disoluciones, y no son pueblo de Dios, se van a quedar en el arrebatamiento. Porque el pueblo de Dios oye la voz de Dios y lo sigue. Oseas, esta palabra me la dio el Espíritu Santo. Yo no te vengo profetizando. Ay, soñé, comí y Dios me mostró, me reveló. No. Dice en Oseas 5:4, 5:3. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel, y no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No conocen a Dios. Espíritu de fornicación espiritual, y de los dos, carnal y espiritual, porque es lo que más hay. Fornicación carnal y fornicación y adulterio espiritual, y no piensan en convertirse de su maldad. No piensan convertirse. Yo soy profanado en medio de ellos. Yo soy profanado de ellos. Yo soy profanado delante de ellos. ¿Por qué? Porque no piensan convertirse. Y están profanando el lugar santo, el santuario, el altar. Están profanando a Dios y creen que toda la vida va a estar así. Miqueas 3:8. 7. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob sus rebeliones y a Israel su pecado. Oíd ahora a estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, y que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de uvas. Sus jefes juzgan por provecho, y sus sacerdotes enseñan herejías por lana, y herejías destructoras, los falsos, profanando el nombre de Dios. Y la falsa iglesia muchas los van siguiendo y son cizañas. Dice, pero yo te voy a cortar, yo te voy a traer juicio. Dice, y los profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Así están autoconfiados los falsos profetas por dinero, los pastores, los evangelistas por dinero. Dios está con nosotros, no nos va a venir mal. Una falsa seguridad, una falsa confianza. ¿Y qué vas a hacer cuando Dios traiga el juicio? Dice que las ovejas de Dios, no la falsa iglesia.
oyen la voz de Dios y los siguen. Los siguen. Está un poquito largo este mensaje, pero dice Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como nosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacen acepción de personas. Hacen acepción de personas. Dice que del labio del que está parado en el púlpito, y aquí que te estoy hablando de parte de Dios, el pueblo va a venir a recibir la palabra de Dios, el consejo del Espíritu Santo, que te va a guiar el Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero dice que ellos, esta iglesia corrupta, podrida, dice: mas vosotros se apartaron del camino de la cruz. Mas vosotros se apartaron del camino de la cruz, del arrepentimiento, de la sana doctrina, de predicar el evangelio de la verdad, y han hecho tropezar a muchos. Están haciendo tropezar a todos los que los siguen y son igual que ellos, falsos y cizañas. Y han hecho tropezar a muchos. Han corrompido, corruptos, amando morir por dinero. Han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Corruptos. Y el pueblo va tropezando junto con ellos, y un ciego guiando a otro ciego, y van al infierno. Pero Juan 10 dice: mis ovejas, las ovejas, el que te dije que es pueblo de Dios, la oveja de Dios va a escuchar este mensaje. La falsa iglesia, el líder falso, el apóstata, va a decir: está loca, ese no es el evangelio, estamos en la gracia, Dios es amor. Te equivocas, te equivocas. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor dice: todas las almas son mías, la del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y como no te delatan el pecado, están predicando herejías, aunque ellos te digan que este no es el evangelio, que es el amor, porque amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado, y esa va a ser la condenación. Qué tremendo, ¿verdad? Juan 10, 4. Juan 10. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, la voz del buen pastor. Y él va delante de ellos, guiándolos por el camino, por medio de su Espíritu Santo. Guiándolos por el camino, por medio de su Espíritu Santo. Dice en el 10:14: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, los falsos, los mentirosos, los herejes, los corruptos. Mas el asalariado, que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Predica herejías, las entretiene con amistad con el mundo, pero no eres oveja de Cristo. No eres pueblo de Dios. Eso es lo que quiero que entiendas. Eres pueblo de un corrupto que te está engañando.
porque es un asalariado. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Y a él sí le importan las almas. A él sí le duelen las almas. A él sí le duele ver la falsa iglesia que se va a quedar en el arrebatamiento. Que cuando se dé cuenta va a llorar, va a gritar y va a quedarse con toda la congregación junto con el falso, como las vírgenes insensatas. Porque no tienen presencia de Dios. Porque no tienen presencia de Dios, no han nacido de nuevo, viven en la carne. Los que viven según la carne, dice Romanos, no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Son amigos del mundo. Dios no puede, no pueden agradar a Dios, no son pueblo de Dios. No lo van a agradar con todas sus herejías, con todas sus abominaciones adentro, la falsa iglesia, la podrida, la corrompida, la cizaña, que vive en la carne, que vive en el pecado, afanada. No puede agradar a Dios, porque no va a agradar a Dios. Solamente va a agradar a Dios aquella que clama, que gime, que se santifica, que se lava. Dios va a acudir a ayudarle. Esas son las ovejas que oyen la voz del buen pastor y lo siguen. Y lo siguen. Los falsos han hecho pecar y han hecho tropezar a mucho que se decía pueblo de Dios. Lo han hecho caer en las más bajas abominaciones y están listos como cabezas de ganado para rastro del infierno. Los están haciendo pecar con sus malos ejemplos. Los están haciendo pecar legalizándoles todo el pecado igual que los gobernantes. Es la misma política. Los gobernantes legalizan el aborto, legalizan el adulterio, la droga, legalizan el homosexualismo, el lesbianismo. Los falsos legalizan que haya pastores lesbianas, homosexuales, transexuales, legalizan que estén en adulterio, no importa, una vez salvo, siempre salvo, legalizan el reggaetón, la salsa, legalizan a los pastores adúlteros, legalizan todo. Igual que la política, son políticos. Son políticos. Y las ovejas oyen la voz del buen pastor. El buen pastor que nos compró con su sangre, que derramó la última gota de su sangre por amor al más pecado. La iglesia verdadera es aquella que oye la voz del buen pastor. Viene a los pies de la cruz arrepentida, humillada, diciéndose propicio a mi pecador, confesándole su pecado, apartándose y lavándonos y limpiándonos en la sangre de Jesús. No es la que tiene vanas esperanzas, una vez algo, siempre es algo, no. Es aquella que se reconoce que es pecadora, que cada día necesitamos lavarnos y limpiarnos en la sangre de Cristo. Y la iglesia falsa es como aquel fariseo. No soy como este publicano, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, era falso. No se reconocía pecador. Esa es la iglesia falsa. Los líderes corruptos que están profanando el santuario y que están llevando a la destrucción a muchas almas en el infierno. La iglesia verdadera es la que se lava y se limpia en la sangre de Cristo, que nació de nuevo, que tiene su lámpara llena de aceite. La falsa es la que se va a quedar y va a correr a buscar, pero ya es demasiado tarde. Cristo va a venir a levantar la iglesia y te vas a quedar. Por oír herejes corruptos y tú también por vivir en el pecado, por no orar, por no santificarte, por no buscar a Dios. Dios no es religión. La iglesia falsa, hablando ya mundialmente, porque hay muchas falsas religiones, Dios no es religión. Todas son puras religiones falsas. Hablando ahora sí del mundo y del cristianismo. Porque también el cristianismo sacó la cruz, no es el centro, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La gente vive de la emoción, vive de la idolatría, vive de los rosarios, vive de los novenarios. La iglesia falsa, disque cristiana, vive de la emoción, vive de la mundanalidad y viven de ruidos, viven de conciertos, viven de emociones donde te agitan las emociones. Dios no es religión. Dios no es religión. Dios es salvación y vida eterna. Y la iglesia apóstata que dice que es la ungida, la falsa, la impostora, está igual que el mundo, es igual que el mundo. El mundo dice que son hijos de Dios por una religión, por un ídolo, por María, por las obras, por el purgatorio, por los rosarios, por los novenarios. Así está la iglesia falsa apóstata, que no vela, que no ora, que no se santifica.
una mundanalidad en la iglesia, una mundanalidad afuera, y de todos los que se dicen que son siervos de Dios, una mundanalidad en el santuario. El pecado de los pastores, de los sacerdotes, cada día se está evidenciando más. El pecado de los líderes, de los músicos de la iglesia falsa, cada día está saliendo más a la luz la corrupción y la pudrición, y se están destapando todos los pecados que que están haciendo contra Dios, porque Dios no puede ser burlado. De los pastores, de los evangelistas, de los hermanos, se está evidenciando cada día más, porque no hay nada oculto que no haya de manifestar. Y Dios está sacando a la luz toda la podredumbre, y muchos están cayendo muertos en los púlpitos. Dios está sacando a la luz todo. No hay nada oculto que no haya de saber. Todo se está manifestando. Son corruptos pecadores adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, fuera del santuario. Todos están haciendo lo que les da la gana en el mundo, pero son falsos. No nomás la iglesia católica, el testigo de Jehová, el mormón, el islam, no nomás ellos, también muchos cristianos, corruptos igual que ellos, con la misma religiosidad, pero sin la cruz y sin la sangre, sin arrepentimiento, sin delatarte el pecado, sin hacer de nuevo. Es una iglesia falsa que ha sacado la cruz y la sangre, y muchos los están siguiendo, ya te lo leí. Y esos falsos están en una rebelión abierta contra Dios. Una rebelión abierta contra Dios, contra su palabra, contra la cruz. Entonces, por eso las ovejas, las cabras están en una abierta rebelión como ellos, porque son cizaña. Porque son cizaños, porque no son trigo. Entonces, este evangelio lo ven como un evangelio condenador, como mentira, y están en una rebelión abierta contra este evangelio que no les delatan el pecado, no los llaman al arrepentimiento, pero les dicen que son salvos. Son los asalariados, son los falsos que son enemigos de la cruz, son los falsos que tienen herejías destructoras, que están negando a Dios y están llevando a una iglesia falsa al infierno junto con ellos. Por avaricia, y mucha gente los va siguiendo, porque les conviene que les soben la espalda en el pecado, que les adulen el pecado, que no les hablen del pecado, que no les exhorten contra el pecado ni al arrepentimiento, pero les adula, les gusta que les digan que son pueblo de Dios. No me digan cuán pecador ando, no me digan cuán perdido estoy, no me digan eso. Yo lo que quiero es que me digan que así como yo estoy, Cristo me ama, porque Dios es amor y voy al cielo. Te equivocas. La paga del pecado es muerte. Y si vives en pecado, iglesia falsa, corrupta, la muerte que te espera es el infierno. Es el infierno espantosamente. Y no los están llevando a la salvación, los están llevando a una religión igual que las religiones del mundo. Han llevado a las almas a una religión, nada más, la iglesia falsa, profetizándoles mentira por dinero, por avaricia. Y han desviado a las almas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ya no hay fe, porque las falsas religiones han desviado a la gente de la cruz, los están llevando a un hombre. Así está la iglesia falsa, los falsos que se han desviado de la cruz y están desviando al pueblo de la cruz, profetizándoles mentiras, cosas halagüeñas, por avaricia. Los desviaron de la cruz y la iglesia se volvió cizaña y se volvió falsa. Una iglesia falsa que se desvió de la cruz de Cristo, que se apartó del camino de la cruz, que siguieron sus disoluciones, que dijeron así como estamos, Dios es amor y nos va a llevar al cielo. Estamos bajo la gracia. Te equivocas. Si no te arrepientes y vienes al amor de Jesús y te lavas en la sangre de Cristo, confiesas tu pecado y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Pero si tú sigues pecando,
te vas a perder en el infierno. Dios viene por los que se han consagrado, por aquellos que se han consagrado, que se han santificado, que vienen a la sangre de Cristo, que se acercan a Dios en fe, buscándolo, y por los que han nacido de nuevo. Entonces, iglesia falsa, apóstata, corrompida, podrida, que tienes los ojos cargados de sueño, que no reaccionas, que no velas, que no oras, te lo he llevado con la palabra, te vas a quedar. Te vas a quedar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. El falso dice que está negando a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia falsa está negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No se ha apartado de su pecado. Sigue pecando, sigue adulterando, robando, corrupta. Es una generación torcida y perversa. Pero les están ofreciendo salvación. Van al infierno si no nacen de nuevo. Nicodemo era un religioso. Y el Señor le dijo: Nicodemo, eres maestro de la ley y no sabes que tienes que nacer de nuevo. No sabes, iglesia falsa, que tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y ahí están en la carne. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y los que han nacido de nuevo, los que han nacido de nuevo, son los que viene Dios. Los que han hecho morir al viejo hombre. Los que han crucificado la carne con sus pasiones, con sus concupiscencias. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Lucas 11:52. Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos. No entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han dejado la sabiduría del Espíritu. Han cambiado la palabra. Y no entraron ustedes, ni tampoco van a dejar entrar. Qué tremendo es la palabra. Porque ni ustedes entraron, porque han dejado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. El pueblo se pierde, dice Oseas 4:6. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Se están perdiendo por falta de la palabra de Dios, porque tienen los ojos cargados de sueño. Cargados de sueño, aman el dormir, aman el comer, aman el pecado, aman la idolatría del celular, aman todo. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dijo: yo me voy a olvidar, porque desecharon la palabra de Dios. Rechazaron el nacer de nuevo. Dios no viene por ministerios. Dios no viene por pastores, por profetas, por dones, por talentos. Dios no viene por gente comprometida con Satanás, porque se hicieron amigos del mundo. Dios no viene por gente engañada por Satanás, falsos, herejes, que están negando la cruz. La cruz de ser locura para los que se pierden. Y la iglesia apóstata también les es corrupción. La cruz de Cristo dice que los ministros se disfrazan como ángel de luz. Están engañando al pueblo. Dice 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y ellos mismos siendo engañados. Los malos hombres, le dijo Pablo a Timoteo, van a ir de mal en peor. Y van de mal en peor. Vamos a ir viendo mucho vituperio al evangelio. Vamos a ir viendo muchos herejes. La iglesia falsa va a ir aumentando. La iglesia falsa se va a quedar. La iglesia falsa va a adorar al anticristo, y ellos mismos van engañando y ellos mismos están engañados. 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se pierden por falta de conocimiento. Dejaron la palabra de Dios y se volvieron a las fábulas. Dejaron la cruz de Cristo y ofrecieron una gracia barata. Él es el camino, la verdad y la vida. Dejaron las escrituras y predican fábulas, payasos, motivadores, entretenedores. Toda la escritura, toda esta es inspirada por Dios. Es la que te va a redarguir, es la que te va a corregir, es la que te va a enseñar, es la que te va a instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para cuando Cristo levante a la iglesia. La oración y la palabra y el clamor y el Espíritu Santo nos van a guiar a la verdad y a la justicia. ¿Tenemos las arras del Espíritu? No las tenemos. Habrá un gran clamor, un gran lamento cuando se den cuenta que Cristo vino, como las vírgenes insensatas: Señor, ábrenos la puerta, como en la generación de Noé. Habrá un gran clamor, un gran lamento, porque vivieron engañados por los falsos maestros y los falsos cristos. Y eso van a ir de mal en peor. Dice que van a ir de mal en peor. No se van a componer. Pecados abominables. Y van a gritar y van a llorar: ábrenos la puerta, Noé. Y estas palabras les van a retumbar. Te quedaste porque eras falso, porque eras amigo del mundo. Las palabras de Dios y de los asalariados les van a retumbar en los oídos. Una vez salvo, siempre salvo. No hay problema, ese es un evangelio condenador. Esas palabras les van a retumbar en los oídos. No hay necesario arrepentirte, ya estás en las manos de Dios. Se van a dar cuenta y van a decir: me engañaste. Me engañaste. Me engañaste. Es el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Tienes que venir al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hicieron discípulos, hicieron pecadores para entregarnos a la cruz. No hicieron discípulos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Venid y hacer discípulos, dijo el Señor. Hizo discípulos. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Ellos no hicieron discípulos. No, Dios nos mandó a hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, dijo el Señor. Enseñándoles. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Y hacer discípulos. Te lo voy a leer. Dice Mateo 28, 19. Id y haced discípulos en todas las naciones. No. Discipulándolos por medio del Espíritu Santo. Discipulándolos. ¿Qué es eso, hermana Eva? ¿Con qué se come? Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y a ser discípulos. Hoy están haciendo cabezas de ganados para el rastro del infierno. Ir a ser discípulos por el camino angosto, por el camino de la cruz, por el camino de la salvación, de la vida eterna. El que no camina por el camino angosto no es discípulo de la cruz de la sangre. No son discípulos, son cabezas de ganados listas para el rastro del infierno. La falsa iglesia, la que no es trigo, la que se volvió cizaña,
la que se volvió cizaña. Mateo 7 dice. Así que todos los que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. 7, 12, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por la puerta de la cruz del arrepentimiento, del nacer de nuevo. Guardaos, les dijo, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, y yo entonces los declararé. No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Van a ser apartados de Dios. No los hicieron discípulos, los hicieron 2 veces hijos del infierno. Qué tremendo, ¿eh? Vinieron a la iglesia, no los discipularon, no les enseñaron la verdad y los mandaron al infierno. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los hacen 2 veces más hijos del infierno. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguna jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? Dice, necios ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Les dijo, son unos hipócritas porque quieren todo, devoran el dinero y ni entran ni dejan entrar. Ya los que llegan no los hicieron discípulos, los hicieron 2 veces más prosélitos en el infierno. No los convierten, qué tremendo es. Se están perdiendo por haber rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y no entran ni dejan entrar, y son amistad, tienen una amistad inquebrantable con el mundo, no se pueden perder del mundo, no se pueden separar del mundo, igual que sus asalariados, la iglesia falsa, y el fin viene y se van a perder. Cristo viene a levantar a la novia, a la Virgen sensata y prudente, que veló, que se santificó, que no se corrompió. Cristo viene, el arrebatamiento viene, como cuando los 2 testigos, los que están en el Espíritu, como a los 2 testigos cuando murieron y duraron 3 días y entró el Espíritu, y el Señor les dijo, subid acá, y subieron a la vista de todo el mundo. Subid acá, les dijo el Señor. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entré en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, pero no se arrepintieron.
Su vida acá, le va a decir el Señor a la iglesia. Su vida acá, iglesia amada, porque el novio viene. Y se cerró la puerta. Y las que estaban apercibidas volaron con él. Y las que estaban apercibidas, dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, 1 de Tesalonicenses 4, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene por la iglesia. La falsa no. Hay falsos. Y es la mayoría que va siguiendo su disolución. Es tan poquito el tiempo. Es tan poquito el remanente como no. Y por la fe condenó al mundo. Por la fe el remanente en Dios, en el Hijo de Dios, va a condenar esta humanidad. Cristo viene, y viene la falsa paz, y viene el falso anticristo, para solucionar el problema de Israel, que ya está en guerra, a una con los terroristas en Líbano. A una te vas a perder. Falso, necesitas arrepentir, necesitas nacer de nuevo, necesitas dar fruto digno de arrepentimiento y venir a lavarte y limpiarte en la sangre de Jesús y estar velando y llorando para ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene a esta tierra. Ojalá y lo entienda. Cristo viene, esto ya se acabó. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo. Ve a Israel, guerra. Las naciones podridas tuvieron su sesión en Nueva York. Las naciones hundidas en el pecado tuvieron su sesión en Nueva York, y ahí acordaron el pacto, y ahí acordaron con todos los líderes para llevar la agenda que va a destruir a la humanidad. Somos muchos y la van a empezar. Les urge empezar. Y ahí estaban todos los líderes de las naciones, que para el caso son los mismos. Se están peleando el poder, no lo van a tener. El poder lo va a tener el anticristo, el hijo de perdición, la bestia, el cual se levanta contra todo lo que es Dios o que es objeto de Dios. Y no van a poder adorar a Dios. Él nada más va a hacer su religión y se va a desparramar por todo el mundo. Y el que no lo adore va a pagar con su vida. Allí te van a llevar los falsos. Allí vas a ir, iglesia falsa, cizaña, si no te arrepientes. Es por eso que Dios nos está. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios habla, no que la hermana Eva Barraza. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo.